Antoni Vilaseca, muy buenos días. Buenos días. Vamos a hablar esta mañana de El Aneto. Antoni Vilaseca, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, mi experiencia fue muy positiva. Porque tú tenías miedo de no poder conseguir realizar cima. Hay que decir que Toni es guía de alta montaña y ha trabajado 6 años haciendo ascensiones al Aneto. ¿Cuántas tienes? Mogollón, he perdido la cuenta. ¿Has perdido la cuenta? Yo creo que en toda mi vida he subido igual 150 veces o algo así. 150 veces al Aneto. Y eso porque yo tengo entendido que las personas que hacéis muchos ascensos donde tenéis falta de oxígeno, eso puede traer consecuencias graves para la salud. Esto a grandes alturas sí, pero a 3.400 metros pues no. Toni, la experiencia en el Aneto, la ascensión fue bastante durilla. Luego tú dices de las condiciones de la nieve que eran buenas. Para mí no eran buenas porque es que era un paso para adelante, 2 pasos para atrás. Las condiciones de la nieve estaban ideales. Bueno, tú que eres un experto en alta montaña y tienes muchísimos años de experiencia en nieve y la cantidad de diplomas que tienes, porque yo estaba en su casa y tiene una cantidad de diplomas en nieve y en otras cosas que fliparíais. Tienes un museo en casa, tienes un montón de copas, un montón de premios, un montón de diplomas y un montón de reconocimientos que de verdad es para sacarse el sombrero. Toni, ¿qué le dices a la audiencia a la hora de emprender el montañismo como un deporte? Como muchos hacemos, porque es que después de la pandemia el montañismo se volvió una moda y desgraciadamente la cantidad de rescates que hay desde antes de la pandemia hasta el día de hoy... No es la pandemia, es las redes sociales. Antes, cuando empecé yo, todo se cocía en el club. Toda la información la encontrabas en el club. La poca información que había. Y era muy de boca en boca. Después ya empezaron a salir revistas especializadas como Desnivel y aquello ya fue la bomba. Abrió un mundo a mucha gente. Porque ibas al kiosco, lo comprabas y allí tenías prácticamente de todo. Vale. Y ahora actualmente, que con las redes sociales o con internet, que le das a una tecla y tienes la información buena y mala. Sí, porque hay mucha información mala. ¿Qué pasa actualmente? Que con las redes sociales hay tanta información que todo el mundo se piensa que es montañero. ¿Qué nos encontramos? Con unos problemas de ruidos en el monte, todos los charcos, todos los sitios bonitos, y aparte por la difusión que se ha hecho por televisión y tal, ¿no? Y a veces cuando veo por la televisión que están enseñando sitios muy bonitos, pero esto es cargarse el entorno, porque la gente va, y la gente no respeta nada. Papeles, o sea, si tienes... O sea, tú te piensas que Primero, vas al monte... ruido, se van con la gramola, se van con el casete allí a toda hostia. Luego, toda la mierda queda allí, chillando, coches por allí. Y ahora con las furgonetas, ya ni te digo. Y papelitos, o sea, si vas a hacer un pipí y te limpias el chichi, sí. No dejas el papel ahí porque dices, ¡ay, es compostable! Te lo llevas, no, te lo llevas. Mira, os voy a enseñar una cosita, ¿ves? Las bolsas de las caquis de los perros pesan 0,2. ¿Ves? Aquí tengo mi lata de atún de la cena, mis cochinadas, y cuando veo una basura la vacío y la reciclo. No te cuesta nada hacer eso. Esto y esto se baja para abajo. Ahí a la basura. Y a la basura. No se queda en el monte. Guarra, y es que no puedo decir otra cosa porque eso sí que es algo que me cabrea Yo mucho. creo que es mucha incultura. Mucha. Y encima, cuidado. Mala educación. Y encima, cuidado. Que a la gente se llena la boca de ecologismo.
la mayoría de esta gente. Que si es ecologista, que si pobres animales, que si aquí, que si allí. Pero la mayoría son unos guarros. ¿Quién se lo ha cargado? Nosotros. Nosotros, igual que los refugios. Antiguamente los refugios en Cataluña estaban siempre abiertos y gracias a 4 desgraciados que vamos al refugio a pasárnoslo bien, porque hubo el boom y la moda de irse de after a los refugios libres, porque los hoteles de montaña, ¿a que eso no pasa? Claro, son 68 pavos que suelen costar más o menos, a los federados no, pero a los turistas montañeros sí. Y ya me estoy liando, es que este es un tema que me cabrea bastante, porque realmente es alucinante la cantidad de mierda que dejáis por ahí. O sea, y digo dejáis porque bueno, el montañero no lo deja, no, el montañero no lo deja. La gente que ha entrado nueva, que no tiene cultura de montaña, así. Y no os creéis todos los wikilogs. Y no os creáis todos. Bueno, eso lo digo siempre, lo del wikilog es wiki. Porque la gente se equivoca y luego no piensa que es que luego queda todo marcado en lo que es la ruta. Y es que es eso, es que luego no lo modifican, entonces lo único que van a hacer es confusiones, y la cantidad de rescates que hay, que provienen sobre todo de rutas inexistentes, que la naturaleza tiene el gran poder de recuperarse súper rápido, y donde un camino un año está, otro año no. Entonces Wikiloc lo que tiene es que hay gente que pone rutas desde hace años y esas rutas Laura, desaparecen. ¿Qué? Laura, este año, esta primavera, este verano mismo, ahora que ha empezado la temporada, después de la nieve, ha crecido la hierba, y muchos caminos en los prados que ha crecido la hierba, pues los senderos están tapados. Y luego la gente pues se pierde. Entonces, por eso siempre digo, mapas de papel y brújulas son fundamentales, ¿no? Me parece que Laura hablará de todo menos de la neto. Sí, vamos a hablar de la neto, de la última parte, la que no está grabada. Los barrancos. ¿Qué pasó, Tony? Bueno, tuvimos un descenso muy bueno porque bajamos hasta el fondo del Valle de Barrancs con nieve, cosa increíble por la época que lo hicimos. Y después, pues, habían 2 senderos, uno por el margen derecho y el otro por el margen izquierdo. Decidimos ir por el margen izquierdo del río. Porque lo vimos en el mapa, entonces el mapa nos indicaba que ese margen era el más derecho, el más recto. Y estaba marcado por senderos y por GRs. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que como ahí el deshielo, el río iba muy crecido, hasta un punto que el río principal pues se dividió en 3 brazos, y allí lo pudimos cruzar. Y allí lo pudimos cruzar, nos mojamos un poco porque hasta la cintura el agua. Bueno, ella se metió porque es bajita y se metió, pero yo solo por encima del tobillo. Es que, a ver, lo que pasó es que cuando ya estábamos muy abajo, el puente que te hacía cruzar el GR estaba partido. A ver, había un puente roto. Había un puente roto, pero no, en realidad no era el puente aquel. Y estuvimos, bueno, intentamos llamar a 112 para que nos sacaran, porque de verdad que el agotamiento, estábamos agotados los dos. Pero cuando vimos que lo más probable es que nos tocara hacer un bivac de emergencia para el cual no íbamos nada preparados, nos lo podíamos montar porque... El bivac se lo montó ella. Yo no hacía bivac allí, sabiendo que cruzando el río, pues dejaba el coche y ya está ahí. Bueno, cruzando el río, pero... Laura ya quería hacer un bivac allí con las mantas térmicas y... Pero bueno, a ver, Tony, queríamos llamar al 112. Laura ve muchos vídeos. Bueno, es que, a ver, una vídeos cosa... de supervivencia y hostias de estas. Sí, es verdad, veo muchos vídeos de supervivencia y de hecho he hecho... Y se lo cree todo. No, hombre, no, porque también he hecho cursos de supervivencia, o sea... Y se lo cree todo. A ver, es que es un poquito negado, No, negado no. ¿Con el YouTube? Negado no. Un poquito. Negado no, porque es lo que os decía antes, en las redes hay cosas buenas. Y hay cosas malas, hay que saber... Y hay que tener criterio, y criterio, ¿cómo se tiene una persona de cómo tiene criterio? Pues hay que comer muchos kilómetros. Hay que comer muchos kilómetros, correcto. Y
¿Cuántos años llevas tú haciendo monte? 4. 4. Pues yo 50. 4 no, 4. Más de 4, 55. Bueno, sí, claro, obviamente la 55. experiencia es un grado. ¿Y tú qué eres? Y con unos medios que no tienen nada que ver Con los medios de hoy. con los medios de hoy. Acabé de decir que Tony es profesional. Yo no soy profesional. Yo soy Jubilado. Bueno, pero jubilado, pero profesional. Porque tú a día de hoy no paras. No. Bueno, la cuestión, que conseguimos salir al final por el propio pie. No grabábamos nada, porque sí que es verdad que es importante que cuando te encuentras en situaciones, si vais a ver, la gran mayoría de creadores de contenido que hacemos deportes de riesgo, se podría decir, y son más en solitario todavía, si lo veis... ¿Qué es deportes de riesgo? Pues para mí escalada, parapente... La vida es un riesgo. Bueno, sí, vas por la calle y te pisa un coche. La vida es un riesgo. Pues ya está. Me ha Ya callado, está. ¿eh? Si haces deporte, montañismo, alpinismo, escalada, pues son riesgos que la experiencia, la formación, sobre todo la formación, esto sí que es cierto, lo que dice Laura, hay que formarse. Bueno, ¿yo por qué soy tan pesada con la formación? ¿Quién es el culpable? Porque yo antes era físico, deporte, obsesión. Yo tengo una obsesión por los entrenos impresionante. Es ahora que se me ha bajado un poquillo por cosas personales. Entonces, a veces el amor no hace... ya está, no me lío, que la chapa. No te líes, que la gente se va a confundir. Entonces, sí que es verdad que para mí, yo cuando él me conoció y me dijo, ven aquí que te voy a formar, que no sé cómo estás viva, que gracias Tony por toda la formación que llevas 2 años dándome. Estoy picando piedra allí, pero... ¿Pero qué? Es dura de narices, ¿eh? Pero, ostras, pero he cambiado mucho, ¿eh? Mi seguridad en montaña ha cambiado muchísimo, porque yo antes era una cabra loca, y ahora me pienso las cosas 3 y 4 veces antes de realizarlas. Y si tengo que ir para atrás, yo antes era de las que, hostia, me he salido del camino, bueno, cruzo, sendero para abajo y ya me encontraré, así me he encontrado. Más de una vez. A ver, Laura. ¿Qué? Ayer querías hacer toda la olla de Nuria y Sí. grabarla. Sí. ¿Eh? ¿A qué hora saliste? Bueno, pero salía a las 10:15 No, porque... las 10:15. ¿Por qué? No, ¿por qué no? Porque había un cremallera... Perdona, ¿por qué no? Pues porque no pude salir antes. Porque tenías mala planificación. Yo 2 días antes te decía, a lo mejor quieres hacer demasiadas cosas en tan poco tiempo. La olla de Nuria se puede hacer en un día tranquilamente. Mira, los corredores la hacen en 3 horas. Vale, y una persona normal en 8. Vale, pero tú ibas súper cargada, grabando, y Sí. a las... ¿Qué hora era? A las 6 de la tarde estaba en el Collado de Nuria, aquí arriba, En Eina. en la mitad. A las 6 de la tarde, pero tenía Y empezó a las 10:15. a las 10:15. Bueno, pero la ¿Vale? parte más, dijéramos, chunga, que no es la parte más chunga, pero tal vez sí que sea empecé por el Puigmal, que es el más alto, y ya después del pic de Eina ya es todo bajada. No, todo bajada no. Bueno, pero no era el desnivel que es. Todo al bajada principio. no. Ahora nos vamos a poner a discutir en directo, ya os lo he dicho, que aquí las cosas del directo es lo que tienen. La cuestión... Las cosas que tienen en directo. Pero yo llegaba... Y a decirle las cosas claras. Sí, pero porque escucha... ella todo es bajada, no es subir, Y bajar, bajar. subir, bajar, y hasta que no estás en el pic del águila no hay bajada. Bueno, pero hasta Tony, abajo. la diferencia, o sea, el desnivel que tienes al principio no es comparable con el desnivel que tienes después. El desnivel que tienes al principio son 1000 metros prácticamente. Ya. Vale. Después el desnivel fuerte también es del Collado de Finestrellas hasta el pico de Finestrellas. Sí, correcto. Y Y después, eso ya lo había pasado. y después vas acumulando, que si 200 por aquí, que si 300 por allá. Ahí sí que es importante que estéis físicamente bien preparados, porque si no es complicado y tenéis el riesgo de lesiones, sobre todo en tobillos y rodillas. Pero a ver, Tony, yo en mis cálculos llegaba abajo a Nuria a las 9:30 de la noche, por lo cual, más que de sobras. Si a las 10 oscurece, llegas a las 9:30, abres tienda y todo. Pero bueno, tuve la gran sorpresa
que Tony me dijo, voy de camino, y digo, joder, vale, hostia, y ahora que lo hago esperar 4 horas abajo, pues entonces tuve que interrumpirla y bajar. Esto es la gran excusa. El Tony, yo soy la gran excusa. ¡Encima! Me has dicho 10 minutos de esto, de directo, ¿no? Y llevamos 17. Y dice, porque metes unas chapas y Tremendas. y hemos hablado de todo menos del aneto. Bueno, del aneto lo que... No, a ver, del aneto lo que teníamos que decir es la parte que no está en las grabaciones, en los vídeos, que fue la parte de los torrentes que casi llamamos a 112. A ver, Pero por lo demás, lo tenéis todo en los vídeos a reportados. ver, deja de dar la chapa. Sí, que ya vamos A a ver. cortar, que son 18 minutos, vamos a llegar a 20 El como aneto. mucho. El aneto. Esta chica me dice el año pasado que quiere hacer el aneto conmigo. Ya os he comentado que se metió en berenjenal de narices, Para variar. y no estaba en condiciones y lo suspendí, ¿vale? Este año hemos ido. ¿Qué pasa? Yo hacía 18 años que no subía al aneto. 18 años. Tenía mis dudas, la verdad que tenía mis dudas. Y lo hiciste como un campeón, ¿eh? Y lo hice, y lo subí porque hay lo que os he dicho antes, que hay que comer muchos kilómetros, hay un trabajo mental y hay que superar estadios, ¿no? Primer estadio, la Piedra de Marqués. Segundo estadio, el Portillón Superior. Tercer estadio, pues Collado Coronas. Y el cuarto estadio, pues a la entrada del Paso Mahoma. Que hablando del paso de Mahoma fue muy divertido porque yo no tengo experiencia en ir cordada en bloques. Sí. Entonces fue muy divertido porque... Yo iba pasando la cuerda por detrás de los bloques y ella me los iba sacando, ¿sabes? para que no se enganchara, claro, yo no sabía que en caso de caída la cuerda como tiene que ir cigaceando los bloques, que si alguno cae, pues no de esto, pues yo la iba sacando. Entonces llevamos cuerda prácticamente para nada, porque si caía alguno de los dos, nos íbamos los dos para abajo. En resumen, subí el aneto, pero gran parte también, hay una parte moral y psicológica que la tiene ella. La ilusión de ella que para subir al aneto conmigo. Sí, sí, yo se lo dije a Tony, yo si no subo el aneto contigo no lo subo con nadie. Y después que está súper fuerte y siempre me respetó. Fuimos a mi ritmo. Eso es importante, gente. Lo tengo dicho creo en el tercer capítulo del aneto. Y cuando... Respeta a tus compañeros. Si eres el fuerte, ponte detrás. Y cuando hubo el problema, nos encontramos el problema con el río, pues ella puso la calma allí, es cierto. Pusiste la calma, estuvimos un rato allí descansando, empezaste a mirar, empecé a subir, y cuando vi que el río se dividía en tres ríos, pues cruzamos por ahí y ya está. Que tela la corriente, ¿eh? Yo creo que diría que dentro de las inclemencias del tiempo, tal vez el agua, Y aquí estamos. diría que se las Hoy- gana todas, ¿eh? Hoy nos vamos al Puigmal. Y hoy nos vamos al Puigmal, eso es algo nuestro privado, por lo cual no van a haber vídeos del Puigmal. ¿Por qué no? ¿Quieres que haya vídeo del Puigmal? ¿Por qué no? Él manda, ¿eh? Mira, el youtuber. ¡Hala! Que es de serio. Pierdes mucho tiempo grabando porque aquí... No, yo voy Pequeñita. delante, voy a mi paso y siempre oigo una voz por allí detrás que está hablando sola y esta es Laura. Es que tengo muchos vídeos del Puigmal. Ya. Vale. Entonces haremos unas fotillos para el Cuidado, cuidado. Que la propuesta de hoy era haber dormido en la cumbre del Puigmal. Instagram. Me quiere matar, me quiere una paliza. O sea, después de hacer la olla por la noche, ir subir al Puigmal otra vez. Esto es lo que me decís tú. Un vivac en el Puigmal. Va, Bueno, pues ya vamos. haremos un vivac al Puigmal. Bueno, Vamos. gente de montaña, ¿quieres parar o quieres eso? Buenas noches.